Crónicas del domingo. Un hombre pasó 17 meses en la cárcel luego que su hermano se hiciera pasar por él. Otro no estuvo tras las rejas, pero lleva 5 años tratando de limpiar sus antecedentes por los delitos que cometió un ex vecino y que también lo suplantó. En los últimos 16 años, entre el 2006 y el año 2023, la justicia reconoce haber condenado erróneamente a al menos 54 personas en nuestro país. Una serie de elementos explican esta falla en el sistema. El principal, insólitos descuidos por parte de las propias policías al momento de verificar la identidad de los detenidos, que mienten también al entregar sus datos. Identidad, la construimos. Varios otros elementos los heredamos. La instrumentalizamos. Nos hace únicos e irrepetibles. No existe una persona en el mundo igual a usted o a mí. Usted paga por sus culpas, yo por las mías, o así debería ser. Los sistemas de justicia penal son mucho más falibles de lo que intuitivamente las sociedades creen. Ya estoy en la calle, estoy libre. Sí, me da rabia que hagan eso porque mira, y ellos sabían que yo no era delincuente. Ahora mismo se dan cuenta, ¿eh? Ellos lo ven a uno y cierran la puerta al tiro. 1 año y medio de vida perdido. Entre el 2006 y el 2023, en Chile, existen 54 casos en que la Corte Suprema reconoce que el sistema se ha equivocado y ha aplicado condenas erróneamente. 54 personas que por la usurpación de su identidad cargan con la condena de delitos que otros cometieron. Mucho gusto. Me gusta conocer la Luis Vascour. ¿Cómo está? No estamos todavía. Yo trabajaba muy bien y ahora tengo que sobrevivir con lo que los abominables. Tenía más de 20 millones de pesos agarrados y prácticamente quedé en la calle. Debo 17 meses de arriendo, de 17 meses que estuve preso. Y aquí vivo yo, esta es mi pieza. ¿Y qué pasó con el sueño de tener su casa? No, ya para mí ese ya murió. Lo que yo gano en el día, si yo trabajo, como y si no, no como. Luis lleva casi 2 años en la ruina. El 2022 surge una oportunidad de trabajo donde le piden su certificado de antecedentes. Jamás pasa por un tribunal, pero la hoja del registro civil dice otra cosa. Yo me fui a Carabineros, pues, a decir que qué pasaba como antecedente, que yo nunca he tenido antecedentes, nunca he tenido que pasar por la cárcel. Piden Carabineros una explicación y soluciones a este error, sin resultado. Cae en manos de la justicia por una orden de detención vigente. ¿Sabe por qué está detenido? No tengo la menor idea. Ya. Disculpe lo que le voy a decir, pero le voy a explicarle. Sucede que ninguna explicación, caballero, ninguna explicación. ¿Y Pancho? Pues yo lo reclamé hasta el último día que me vine. ¿Y qué le dijeron en el Que tribunal? no, que era yo nomás y que para qué, y la jueza incluso me habló golpeado. ¿Usted pensó que podía haber otra persona involucrada? Sabía que era mi hermano. Yo jamás he estado detenido, yo jamás he tenido orden de arresto, nunca he estado preso. Caballero, usted estuvo en Colina 1 cumpliendo pena. No, mamita, discúlpeme, pero no, esa es la condena de mi hermano, que se puso el nombre mío. Mi hermano se llama Víctor Vascour. El verdadero autor, su hermano, comete un delito el año 2014, da el nombre de Luis Vascour Ortiz. Lo da en la comisaría. Se consulta al sistema biométrico del registro civil, lo que da cuenta de ciertas características físicas en la fotografía que cada uno tenemos nosotros en la cédula de identidad. Y verificado eso, alguien en ese momento estimó que esa identificación bastaba para dar por verdadero que la persona que estaba ahí en la comisaría era don Luis Vascour Ortiz. Y ahí donde está el primer error. Pero si somos iguales, iguales, idénticos.
Luis y su hermano Víctor, con un amplio prontuario policial, tienen solo 1 año y medio de diferencia. Pasa por un control de gendarmería, pasa por el control del Ministerio Público, llega a la audiencia, donde se le formaliza por un delito de robo el verdadero autor, pero ingresado en gendarmería y en tribunales con el nombre del inocente Luis Vascour Ortiz. Está científicamente comprobado que nuestras huellas dactilares son efectivamente únicas y que no hay 2 huellas dactilares iguales, por lo tanto, de una manera más simple se podría haber evitado este error, no 1 vez, sino 2 veces. Víctor recibe una condena que puede cumplir en libertad, pero en 2015 vuelve a delinquir. Repite la dinámica. En la detención da los datos de su hermano Luis. Otra vez, el chequeo es mínimo. ¿Cotejo se podría haber hecho? Se podría haber hecho. Ambos tenían cédula de identidad y ambos tenían sus huellas dactilares registradas en el registro civil y en el sistema informático de las policías. Víctor ingresa a la cárcel con el nombre de su hermano, Luis. Su buena conducta pronto le permite acceder a la libertad condicional. Queda con firma, pero nunca más vuelven a saber de él. Se dicta orden de detención ¿en contra de quién? En contra de quien el Estado de Chile tenía como autor, Luis Vascour Ortiz. En 3 oportunidades, Víctor suplanta a su hermano y nadie lo detecta. Me metieron a la celda y listo era. Incluso yo le dije a la jueza, pero vea las huellas. Me dijo, ya, pues me dijo, ponga el dedo ahí. Puse el dedo, claro, pues y apareció mi carnet, pues. Si era el mío, pues. Si ella lo que tenía que comprar era las huellas de él, con esa huella de ese carnet, pues. Actualmente, para el sistema de justicia penal, él sí es una persona condenada, y condenada 2 veces de manera errada por una suplantación de identidad. ¿Usted sabía lo que se le venía? 641 días. El Estado de Chile tuvo bajo su custodia, su protección en un recinto penal a una persona que efectivamente no correspondía a su identidad. Y ahí empieza el calvario. E ingresa a cumplir su condena en la penitenciaría Santiago Sur. Al menos tenemos 54 casos, no son pocos, se repiten con una cierta frecuencia, anual incluso. ¿En qué fase hay que frenar esto? Fase policial. Hoy día el sistema cuenta con un sistema de verificación, pero que se llama cross-match, una herramienta que permite ir a las bases de datos y verificar que cada una de las personas corresponda, ¿cierto?, a quien dice ser, y a un sistema aparentemente bastante seguro que evitaría el error humano. Se me cayó más que nada el carnet, como en el 2013 empezó esto, pero en el 2018, 2019 me di cuenta yo que tenía mis antecedentes manchados por culpa de él. Un antiguo compañero de cancha lo suplanta 5 veces en 5 años. Las notificaciones de la justicia llegan a la casa de sus papás en Chillán y a la suya en Santiago. ¿Por qué tenía que presentarme en la PDI si yo jamás tampoco he tenido algo que ver con la justicia? Que había hecho un hurto, cogoteo a una niña en un paradero, y me explicaba y yo le decía, pero ¿cómo si yo no? Así se empieza a dar cuenta que en realidad esto no solamente era Osorno, sino que era en distintas ciudades del país donde este sujeto había usurpado su identidad. Los delitos que le imputan ocurren a cientos de kilómetros de él, en días y horarios en los que está trabajando. Nosotros allá en el trabajo, nosotros marcábamos con huella. En septiembre del 2018, el usurpador es detenido por hurto en un supermercado en Chillán. Es aquí cuando empieza a hacer uso del nombre y demás datos de Óscar. Le verifican la identidad por el sistema biométrico, es ingresado por gendarmería, él vuelve a dar los datos de mi cliente, de la víctima. Se consigna en el parte que usan el sistema biométrico del registro civil, pero curiosamente nadie detecta que está mintiendo. En audiencia, el descaro del usurpador es total. El juzgado diga su nombre completo, por favor. Óscar Felipe Recabal. Su RUT. 16-217. Y ninguno de todas estas personas intervinientes del sistema penal verifica que efectivamente ese sujeto sea Óscar Recabal. Ahí él es condenado. Por lo que yo he visto en algunos casos es que no se ocupó el sistema de verificación, que no se hizo aquello que debe hacerse, por distintas razones. El apuro de algún caso, la falta de capacitación, el convencimiento por parte de los agentes del Estado que estaban frente a una persona que era la culpable y por tanto
nuevamente se descuidaron, en fin. Al día siguiente, el usurpador es detenido por otro delito. Nuevamente pasa absolutamente lo mismo, con la diferencia que acá Carabineros consigna de que a él se le identifica a través del sistema Crossmatch, o sea, con la huella. Pero no queda el registro de la huella. Se cometió estos errores una y otra vez. También tengo documentos en donde firma el sujeto, el usurpador, y esa firma ni siquiera es la de Oscar. Y como el sistema falla 5 veces en lugares distintos, fechas distintas, es como bastante increíble. Cuando usted ingresa a la cárcel, ¿qué le decían los de Gendarmería a usted? Porque ellos se dieron cuenta que yo no era. Este es el informe de ingreso de su hermano Víctor. Usa su nombre, pero no puede disimular esas marcas que son solo suyas y no de Luis. Mire. No tengo ni un balazo, nada. ¿Y qué le decía el gendarme? Ah, me dijo, estáis hueveando, me dijo. Y al del lado, al de la oficina del lado, le dijo, oye, weón, le dijo, mira, aquí sí que está la caca. Y este no es nada, weón, le dijo. No, esta weá tiene que averiguarse al tiro. Dijo. El lunes, dijo, a primera hora tienen que sacarlo de aquí, dijo. Y ese lunes nunca llegó. Nunca llegó. Gendarmería califica este hecho de excepcional y grave. Indica una serie de procedimientos con Víctor, desde un cotejo de huellas dactilares hasta toma de muestras de ADN, que revela una presunta usurpación de identidad. Nada menciona sobre las medidas adoptadas luego de conocer esta información. Explican que el ADN había quedado rotulado a nombre de Luis. Lo más difícil de pasar por la cárcel es estar con la delincuencia y la vía en terreo, el tráfico de droga, que no sabéis lo que te puede pasar, no podéis ni dormir, te apuñalen, no te maten. Y si yo no haya tenido el apoyo de mi señora, si la que me llevaba la comida era ella y me llevaba la plata. Luis y Ana deciden volver a la penitenciaría. No debía por qué haber pasado estas cosas. Aquí me juntaba con toda esta gente. Yo estaba aquí atrás de esta parte y el centro de justicia se ve todo al frente para allá. Yo decía, ¿cuándo será el día que me llamen a tribunales para irme libre a la calle? Y nunca pasó eso. El mismo día de la audiencia en que encarcelan a Luis, la Defensoría se entera de su reclamo. Hay un oficio de Gendarmería, pero solo 2 meses después, el tribunal actúa. A esa fecha, su hermano Víctor, con su verdadero nombre, cae en prisión por un nuevo delito. Están ambos presos al mismo tiempo. Se les cita una audiencia en conjunto, pero Víctor no llega. No les costaba nada, él estaba ahí mismo, de tomarle la huella a él. Para mí eso es negligencia de la autoridad. Defensoría hace la denuncia por suplantación, envía los antecedentes al Ministerio Público, pero pasa más de 1 año y Luis sigue en la cárcel. La justicia, la fiscalía, los defensores públicos, para mí son una escoria. Para mí no hicieron nada. El robo de su carnet involucra a Oscar en 5 delitos cometidos por quien usurpa su identidad. Golpear la puerta y entró, era la PDI. Tenía orden de arresto. Que debía comparecer a la ciudad de Chillán por un delito que él había cometido de hurto en la ciudad de Osorno. La audiencia le pide la palabra al juez. Soy inocente yo, mi señoría. Soy inocente. A ver, usted fue condenado en Osorno, ¿cierto? Fue condenado en Osorno, ¿cierto? Fue condenado en Osorno. No, yo nunca he andado en Osorno. El juez se declara incompetente y deriva el caso a un tribunal en Santiago. Oscar pierde su trabajo. Le decía yo que esto no es mío porque me suplantaron la identidad, pero y la gente me miraba y no me creía porque eran 4 hojas, man. Hay que ir a las calles a buscar plata, ir a un calvario, que yo llegaba a la casa, lloraba. Igual fue acuático, difícil para mí. ¿Cómo dan con el usurpador? La situación fue súper azarosa. La pareja del usurpador llega a nuestra oficina para solicitar defensa penal. Era imputado por un delito de hurto y usurpación de identidad. Pero al leer los antecedentes me doy cuenta que quien estaba usurpando era nuestro cliente. Si no hubiese sido así, ¿podrían haber dado alguna vez con esta persona? Tal vez nunca. En realidad tuvimos por fin un funcionario diligente que en realidad llevó a cabo efectivamente el control de identidad de forma eficaz y se da cuenta de que en realidad no se trataba de mis representados. Mínimo la justicia lo que tiene que hacer
al tiro las huellas para aclarar quién es la persona realmente. ¿Cómo la justicia puede ser tan injusta? La abogada de Óscar logra suspender los procesos en su contra. Luis sigue preso. Al sistema como que le da lo mismo. Y Luis Bascour, sin esperanza de que alguien le creyera, comienza a tramitar un beneficio penitenciario. Es decir, voy a aceptar mi condición. Tiene buena conducta y Gendarmería informa negativamente que no es un postulante idóneo para optar a la libertad. A esas alturas, Luis lleva 1 año y 3 meses tras las rejas, sin esperanza de ser liberado, cuando se encuentra con su hermano, Víctor, en el patio del recinto. Hola hermano, le dije, tenés cara de hablarme, le dije, la media cagadita que te mandaste, le dije, que me di la vuelta, me vine mejor. Gracias a un recurso de amparo presentado y un cotejo de su ADN con el de su hermano, confirman que es inocente. Sale de la cárcel en enero del 2024. Las historias de Óscar y Luis reflejan los 54 casos conocidos en que la justicia reconoce haber dictado condenas erróneas por usurpación de identidad. Indican también que el primer gran error lo cometen las policías por la falta de verificación de los datos que entregan los suplantadores. Sobre los casos de Luis y Óscar, Carabineros afirma que solo comprueban la identidad con el carnet sin hacer un chequeo de las huellas digitales, debido a un desperfecto del sistema Crossmatch, aunque en el caso de Luis, su abogado dice que Víctor, el hermano, ni siquiera presentó carnet. Un error que suele arrastrarse entre fiscales, defensores, gendarmes, jueces, hasta personas inocentes. Óscar lleva 5 años buscando justicia y reuniendo los antecedentes que le permitan demandar al Estado. Luis quiere hacer lo mismo, pero no tiene abogado, uno que podría reclamar una indemnización por error judicial. 1 año y 7 meses después del día que Luis cae a la cárcel, a fines de marzo de este año, a su hermano Víctor lo formaliza. Le dan 61 días.